El diseño de la expulsión de la bestia triunfante, ¿por qué sitúa Bruno su reforma moral en los cielos? Era costumbre en los círculos herméticos y neoplatónicos del Renacimiento, así en Ficino, Pico de la Mirandola, Agripa, Patrizzi, dividir el universo en tres grandes zonas o mundos: el arquetípico, supracelestial o divino, el matemático o celeste, y el natural o físico. El mundo celeste, por participar de los dos extremos, se suponía que actuaba como intermediario entre la esfera divina y la natural. Bruno expone a menudo esta doctrina. Por otro lado, ya Pico de la Mirandola, en su famosa Oratio de Dignitate Hominis, considera que el hombre es un ser intermediario de las criaturas, familiar de los seres superiores, rey de los inferiores, intersticio entre la estabilidad y el tiempo fluyente y cópula y cual himeneo del mundo. En razón de esa visión acerca del puesto del hombre en el cosmos, era consecuente que Bruno llegase a discernir en la bóveda celeste una especie de emblema del ser humano. Aún más, Bruno, como antes Ficino, creía que el gobierno de las cosas de este mundo deriva o depende de los astros, de suerte que una acertada recomposición de los caracteres astrales es un paso previo a toda reforma de los caracteres humanos. Sugiere Frances Yates, en Giordano Bruno y la tradición hermética, que la idea de la reforma del cielo como reforma de la mente se la pudo inspirar a Bruno la lectura de un tratado hermético recogido en la Antología de Estobeo. Dicho tratado, conocido con el nombre de Core Cosmou, es decir, hija del mundo, fue traducido por Patrizzi con el título de Minerva Mundi. En él aparecen tres personajes de la expulsión: Isis, Sofía y Momo. En él también hay un concilio de dioses en el que estos deciden verificar una nueva ordenación de las imágenes celestes, ya que de estas, por simpatía cósmica, dependen las cosas del mundo inferior. Ya te señala asimismo que en este texto hay una vena de desparpajo lucianesco que es a su vez muy abundante y notable en la expulsión. Así pues, como dice Bruno en la epístola introductoria, el firmamento viene a ser el punto de partida y sujeto de nuestro trabajo. Júpiter, que, arrepentido de sus anteriores devaneos, es el protagonista de la reforma celeste, representa a cada uno de nosotros. Como paradigma del hombre, pues los dioses no son, en el pensamiento de Bruno, más que paradigmas humanos, Júpiter también está sometido a la mutación y el cambio, ya que no es más que un símbolo de el alma, el hombre, mientras se halla en esta fluctuante materia. Este mismo Júpiter, dice Bruno a continuación, es presentado cual gobernador y motor del cielo para dar a entender cómo en todo hombre, como en cada individuo se contempla un mundo, un universo donde, mediante el gobernador Júpiter, se significa la luz intelectual que dispensa y gobierna en él, es decir, el mundo, y que distribuye en esa admirable arquitectura los órdenes y asientos de las virtudes y los vicios. Para celebrar el concilio en el que los dioses procederán a modificar el valor de unas constelaciones cuyos nombres, figuras y brillos eternos les están acusando de sus poco ejemplares vidas y aventuras, Júpiter escoge una fiesta, la de la gigantomaquia, que forzosamente tenía que excitar la imaginación y la memoria de los helícolas. Pues en la fiesta de la gigantomaquia se evoca la lucha entre los dioses olímpicos de la luz y los de la desmesura y el tártaro, lucha que simboliza adecuadamente la guerra continua y sin tregua que tiene trabada el alma contra los vicios y los afectos desordenados. A pesar de su grandeza, Júpiter, como por otro lado sabía muy bien el Prometeo encadenado de Esquilo, está sujeto a la mutación, a esas vicisitudes, de las que tantas veces hablará Bruno, a causa de las cuales todo en el mundo sube y baja en ciclos sucesivos. Bruno había leído posiblemente, en el De Fato, de Libero Arbitrio et de Praedestinatione de Pomponazzi, una proposición que él mismo podría haber suscrito: aquel que en otro tiempo ha sido mendigo será rey y señor en ocasión venidera. Ciudades y países que fueron grandes y poderosos se transforman luego en pequeños y débiles. Tanto que parece todo un juego de los dioses. Por ello dice Platón que siendo el hombre un milagro de la naturaleza, no sabía si Dios lo había hecho en serio o en broma. Ya Platón, en las leyes, había dicho que, por esa razón, lo mejor que puede hacer el hombre en esta vida es jugar los más bellos juegos. Momo, interlocutor principal de Júpiter en la asamblea de los dioses, representa la luz de la conciencia, el sentido del discernimiento, al que no escapa la especiosidad con que el vicio promueve o reivindica su propia dignidad. Para emplear el término escolástico preferido de Bruno, Momo es la sindéresis, es decir, cierta luz que se asienta en el observatorio, gavia o puente de popa de nuestra alma, y que sirve sin duda para que la nave humana navegue con rumbo cierto y no tropiece en escollos que podrían hacerla naufragar. La reforma de los cielos es una reforma de carácter solar, de eminente claridad. Por ello, Júpiter decide efectuarla a la hora del mediodía, esto es, cuando menos nos ultraja el hostil error y cuando más nos favorece la amiga verdad, en el hito del más fúlgido intervalo. Al igual que los planetas del sistema copernicano, que Bruno había hecho suyo,
las virtudes que se exaltan en la expulsión habrán de girar en torno al sol inteligencial o noético, de acuerdo con un orden divino que no podrían tener si diesen vueltas alrededor de las miserias de la tierra. Los dioses que asisten al concilio representan las diferentes facultades del alma. Todas deben contribuir a la reforma interior. Bruno dice expresamente, las virtudes y potencias del alma acuden a secundar la obra y el acto de todo cuanto por justo, bueno y verdadero define la luz eficiente, la cual endereza el sentido, el intelecto, el discurso, la memoria, el amor, la concupiscible, la irascible, la sindéresis, la elección, facultades significadas por Mercurio, Palas, Diana, Cúpido, Venus, Marte, Momo, Júpiter y otros númenes. El trasfondo astrológico permite a Bruno descubrir el topos ideal donde se dan la mano el imperativo de sistematización racional propio de la ciencia griega y los mitos heredados del Oriente, el lugar donde se conjugan la lógica y la magia, la matemática y la mitología, en suma, para decirlo con Garín, Atenas y Alejandría. El autor de la expulsión y del libro segundo del De Imaginum no hace, por otro lado, sino sumarse a una vieja tradición renovada en el Renacimiento que creía en el engarce e interdependencia de las configuraciones celestes y las fuerzas psíquicas. Diríase que la obra de Bruno responde a dos instancias. La una podría ejemplificar una frase de Flavio Mitrídates que se encuentra en la presentación al duque Federico de Urbino de la versión árabe de un tratado sobre las imágenes celestes. Esta es la ciencia divina que hace felices a los hombres, que les enseña a parecer dioses entre los mortales, habla con las estrellas y, si es lícito decirlo, gobierna con Dios todo lo que hay en el mundo. La otra se halla en las Disputations de Pico de la Mirandola, donde se dice que el manto del cielo de los astrólogos está bordado de efigies monstruosas y no de efigies celestes, las estrellas se han transformado en animales y todo el cielo está lleno de fábulas. En una época de exaltación astrológica como la renacentista, Bruno se sirve de los astros, como, por otro lado, de las imágenes de los dioses, a causa de la importancia que atribuye a las imágenes y a las fábulas en la conformación y reformación del psiquismo, así como a los sistemas de orden y racionalidad natural que en los astros y sus movimientos pueden contemplarse. La magia astrológica de Bruno, como demostrará ampliamente en sus tratados mnemónicos, pasa por las imágenes, la imaginación y el poder que ésta tiene para condicionar el psiquismo, lo que ya había anticipado claramente Marsilio Uficino en sus Libri de Vita. Esa magia astrológica de nuestro filósofo es, como la del Zodiacus Vitae de Palingenio, poesía ante todo, y su cielo una zona arquetípica de belleza superior. O, como sugiere Alexandre Coyre a propósito del Zodiacus, un poema típicamente renacentista, lleno de metafísica, platónica y de mitología pagana, profundamente influido por la renovación del platonismo y el neoplatonismo del siglo XV, a la manera de Ficino. Ahora bien, la belleza que descubre Bruno en esas imágenes no está destinada a la pura contemplación, sino, a través de ella, a ejercer una influencia efectiva sobre el alma, la moral y la conducta. La meta de Bruno es, principalmente, una reforma moral y religiosa que se habrá de servir de las técnicas de la imaginación que expuso en sus sistemas mnemónicos, y de los tipos de orden que puede suministrar la matemática. De ahí que en la expulsión exclame, si así, oh dioses, purificamos nuestra habitación, si así renovamos nuestro cielo, nuevas serán las constelaciones e influencias, nuevas las improntas, nuevas las fortunas, pues de este mundo superior depende todo, y de causas contrarias dependen los contrarios efectos. Oh, felices, oh verdaderamente afortunados de nosotros si constituimos una buena colonia con nuestra alma y pensamiento. Fijémonos en esta última frase, no se podía haber encontrado una expresión más apropiada para significar lo que Bruno enseñaba a realizar y constituir, mediante sus artes mnemónicas, y particularmente, por su conexión con la expulsión, mediante el De Imaginum, en la psique de los que las llevaban a la práctica. Los 12 príncipes o dioses astrales de esta última obra, paralelos a los dioses de la expulsión, con su cortejo de virtudes y conceptos, y su esplendor de imágenes cinceladas según las reglas mnemónicas, están destinados a constituir una buena colonia, en el alma y el pensamiento. El uso mnemónico de la reforma de la expulsión es algo que, sin duda, Bruno daba por supuesto. La composición de la obra es una especie de exemplen de memoria local, más exactamente de l'ars rotunda. Como ya mostramos en el idioma de la imaginación, Bruno se sirve de los mismos dioses, prácticamente, del libro segundo del De Imaginum, y de una agrupación de conjuntos conceptuales en forma de cortejos que, en líneas maestras, es común a ambas obras. De estos 12 príncipes o dioses astrales dice Bruno en la introducción a De Imaginum, en el libro segundo se hallan las imágenes de los 12 príncipes, que son los efectores, significadores y dispensadores segundos, bajo la potestad del Uno Supremo, máximo, infigurable, inefable, de todas las cosas, 12.
Pero si los dioses y sus fantásticos cortejos tienen en el cielo del de Imaginum una función expresamente mnemónica, en la expulsión Bruno insinúa claramente dicha función cuando, al final del segundo diálogo, Sofía pide a su interlocutor que se retire porque llega a visitarla el dios Mercurio. Soulino dice entonces: bien, pues, Sofía mía, mañana a la hora acostumbrada, si así te place, nos volveremos a ver y yo en este entretanto iré dibujando para mí mismo todo lo que te he oído, a fin de poder, cuando sea preciso, renovar mejor el recuerdo de tus conceptos, y más cómodamente en lo futuro participarlos a los demás. Soulino, evidentemente, se dispone a dibujar en su memoria la doctrina de Sofía. Ni qué decir tiene que para dibujar las imágenes, el interlocutor de Sofía emplearía las reglas que Bruno enseñaba a trazar en sus tratados mnemónicos. Si Bruno hubiese escrito el de Imaginum en la época en que tiene lugar el diálogo entre Soulino y Sofía, éste habría encontrado su tarea mucho más fácil, prácticamente resuelta, mientras iba mnemonizando, camino de su casa. Soulino habría podido comprobar lo bien que se adaptaba a las condiciones de la memoria artificial enseñada por el nolano el relato que estaba haciéndole la sabiduría terrestre, o Sofía, de la expulsión. El cielo reformado, ¿cómo se ejecuta y desarrolla la reforma de los cielos? ¿Qué acontece después de que Júpiter arengue persuasivamente a los dioses reunidos en ecuménico concilio para que apronten planes a fin de despejar el cielo, y de enriquecerlo con virtudes? No podemos detenernos en el tono al mismo tiempo grave y divertido con que el altitonante reprende a la ligera Venus, que a la sazón es ya una vieja arrugada, o al presumido Ganimedes, que ha dejado de ser un niño hace tiempo, ni tampoco en los numerosos pasajes festivos de la obra. Uno de los momentos más llamativos es aquel en que Mercurio comunica detenidamente a Sofía las disposiciones que ha tomado la providencia acerca de una infinidad de detalles menudos en los que Bruno se complace en evocar el pequeño mundo y los oscuros personajes de su ciudad natal. El costumbrismo del pasaje no está reñido con algo que podríamos llamar metafísica del absurdo. El mero repaso de las constelaciones que se reforman y a cuyos lugares ascienden las virtudes auspiciadas por los dioses permite hacerse una idea del tipo de moral que propicia Bruno. A la sede de la Osa Menor, por estar situada en el lugar más eminente del firmamento, se eleva la verdad, para erigirse en la estrella polar de la vida humana. La sede de la Osa Mayor, Bruno prefiere dejarla vacante por el momento. La estancia del dragón, por estar próxima a la de la Osa Menor, será ocupada por la prudencia. En Cefeo se instala Sofía, la sabiduría celeste. En el boyero o artofilacio se coloca la ley. En la corona boreal, el juicio. En Hércules, la fortaleza. En la lira de 9 cuerdas se ubican Mnemosine y sus 9 hijas, las musas. En el cisne, la penitencia o reformación. En Casiopea, la majestad bien regulada. En Perseo, la solicitud o fatiga. En Triptolemo, la filantropía. La casa del Ofiuco servirá de morada a la sagacidad. La de la saeta, a la elección juiciosa. Donde se encontraba el delfín pasa a estar la afabilidad. Donde el águila, la magnanimidad. Donde el caballo Pegaso, el furor divino o entusiasmo. Andrómeda cede su lugar a la esperanza, y el triángulo a la fe o fidelidad. Los dioses, a continuación, van a ser, sobre todo, objeto de sus deliberaciones y resoluciones a las constelaciones zodiacales. A Aries lo sustituirá la ejemplaridad, a Tauro, la paciencia, a las Pléyades, las diferentes especies de unión, a los gemelos, el amor y la amistad, al Cangrejo o Cáncer, la recta conversión, al León, la magnanimidad. A la Virgen, que se mantiene en el cielo, la acompañará la continencia. En el lugar de Libra se situará la equidad. En el del Escorpión, la simplicidad y sinceridad. En el de Sagitario, la contemplación. En el de Capricornio, otra constelación que se mantiene, el yermo y la soledad. En el de Acuario, la templanza. En el de los peces o Piscis, el silencio prudente. En el de Ceto, la tranquilidad de espíritu. En el de Orión, la milicia estudiosa. En la estancia del fantástico río Erídano, Bruno desea colocar alguna cosa noble, de la que en otra ocasión hablaremos. En esta constelación el filósofo ironiza sobre el Dios Padre de los cristianos, así como en la anterior, Orión, no se libra de sus bromas el propio Cristo. En la constelación de la Liebre se alojará el temor prudente, en la del Can Mayor, la vigilancia, en la del Can Menor, la placabilidad. Al espacio de la nave Argo ascenderá la liberalidad. Al de la Hidra, la cautela. En el Cuervo pasará a residir la magia divina y la mancia o adivinación. La taza será conquistada por la sobriedad. El Centauro, otro signo que se mantiene, significará en el nuevo cielo el misterio sacro, la parábola divina, el sacerdocio divino.
en el altar se instituirá la religión, de la que será sacerdote el centauro. A la corona austral se elevará el premio. Y, por último, en el pez austral morarán el gusto, el gozo y las delicias. Dicho pez servirá para la cena que, al término de la asamblea, celebran los dioses, pues, como dice Júpiter no sin humor, paréceme conveniente que esta purga no acabe sin algún provecho nuestro. Así pues, el plato fuerte de su banquete será este pez austral, del cual el cocinero de los dioses servirá una parte a la parrilla, otra estofada, otra al estilo campero, aliñado con salsa romana. Especial interés presentan los pasajes referentes a la ley y las obras, la crítica virulenta que hace Bruno al calvinismo, la discusión de la riqueza y la pobreza, la autodefensa de la fortuna, los valientes discursos de la fatiga o solicitud y, sobre todo, la defensa de la religión egipcia y de la magia que desarrolla Isis y que es aprobada por Júpiter. A medida que se acerca el final de la obra se hacen más frecuentes y sistemáticas las críticas a las Sagradas Escrituras, el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, el procedimiento narrativo empleado por el autor no permite saber en qué medida se identifica con las mismas, pues en la epístola introductoria dice claramente que no pretende afirmar nada de una manera asertiva. En todo caso, el breve resumen que acabamos de hacer de las constelaciones y las virtudes que pasan a asentarse en ellas simplifica mucho el desarrollo bruniano, puesto que a las virtudes mencionadas las acompañan otras que Bruno especifica, del mismo modo que especifica los vicios expulsados de las viejas sedes. Además, todo este trajín de virtudes y vicios no se efectúa sin debates, que van de la mitología a la filosofía, o de las alusiones a sucesos contemporáneos a las referencias a textos de astronomía, como los de Higinio y el pseudo-Eratóstenes. Hay una doble tensión, un doble movimiento en la filosofía moral de Bruno, como por lo demás en todo su pensamiento. Por un lado, el filósofo de Ñola funda su doctrina al margen e incluso frente a la religión cristiana, siendo particularmente notorios el desprecio y la irritación que le inspira el pueblo hebreo, al que dedica algunas de las páginas más extravagantes y duras de su obra. Pero, de otra parte, no pierde ocasión de astrologizar, de magificar su pensamiento fundamentalmente naturalista, sobre la base del arte de la memoria, en su versión hermética, que había comenzado su singular andadura con el teatro de la memoria que Giulio Camillo describiera en su idea del teatro, y el neoplatonismo que habían puesto de moda en la centuria precedente los afanes del médico y teólogo Marsilio Uficino. Un neoplatonismo, justo es decirlo, que Bruno compagina con el Aristóteles de los comentaristas árabes y la escolástica, y con la cosmología de Lucrecio. ¿Acaso en la expulsión los dioses arrancan las estrellas de las constelaciones celestes a fin de que se instalen más a su gusto las virtudes? Cuando se empieza a leer la obra, es esa la impresión que se tiene, aunque finalmente sabemos por el propio Júpiter que lo que se expulsa es, en realidad, el contenido bestial, digamos, la bestialidad o inmoralidad, de las constelaciones, si bien se conservan sus figuras, no solo porque dada su condición formal de bestias mitológicas pueden emplearse muy bien como imágenes mnemónicas, sino también porque, según el egipcianismo naturalista y mágico del Nolano, en los animales reside una extraña fuerza o virtud sagrada. No es fruto de la casualidad que el sacerdote que oficia en el altar de esta virtuosa y novedosa religión astral sea el centauro Quirón, un híbrido de animal y dios que, según la mitología, fue el maestro de los antiguos heroes. ¿No es este también un rasgo muy moderno, y hasta pre-nietzscheano, de la antropología de Giordano Bruno? De los heroicos furores y la impresión que la expulsión de la bestia triunfante deja en el lector es la de una obra hecha de una pieza, con una composición unitaria y en cierto modo sencilla. La estructura de los heroicos furores es mucho más confusa. Su profundidad filosófica es mayor, sin duda, pero diríase que Bruno no ha hecho más que recoger un material disperso, que ya tenía preparado, para esforzarse seguidamente en conferirle una cierta unidad, que de los heroicos furores adquiere más por sus contenidos filosófico-amorosos y gnoseológicos que por la composición y el tratamiento literario que reciben esos contenidos. El quinto diálogo de la primera parte y los dos primeros de la segunda constituyen, en realidad, un librito de emblemas amorosos, género de moda en los tiempos en que Bruno diseñó y comentó los suyos, y cuya vigencia se mantendría a lo largo de toda la centuria siguiente. Bruno pudo muy bien haber proyectado escribir un volumen de emblemas amorosos que le sirviesen para transmitir sus puntos de vista filosóficos, pues, después de todo, la corriente de los emblemas y la de la mnemónica, con su exuberante utilización de imágenes simbólicas, guardan una estrecha relación. Sin embargo, tras los emblemas se describen, en el tercer, cuarto y quinto diálogos de la segunda parte, tres ficciones alegóricas que, aunque referidas todas ellas a la temática amorosa, podrían perfectamente constituir opúsculos independientes. Estas ficciones son la querella de los ojos y el corazón, y la ceguería del cuarto diálogo, inspirada en el diálogo de los tres ciegos, o Secaria, de Marco Antonio Epicuro. La siguiente, ceguería,
en el quinto y último diálogo de la obra, incorpora dramáticos elementos autobiográficos, así como un desenlace de éxtasis e intuición iluminativa, que Bruno escribió sin duda durante su estancia londinense, y que resultaba muy apropiado para coronar heroicamente una obra de filosofía furiosa. Pero incluso el material filosófico literario de los 4 primeros diálogos está organizado a manera de episodios, entre los que destacan la casa de Acteón, que tras salir en pos de las especies de la naturaleza se convierte en la presa que persigue, en el objeto de su venatoria, siendo devorado por los canes de sus propios pensamientos, y la aventura del gorrión solitario, otra comparación, en la que el corazón alado, tras abandonar su nido terreno, vuela a las alturas para elevarse hasta su divino objeto, logrando al mismo tiempo seducir y retener consigo a los pensamientos que habían ido en su busca para rescatarlo y devolverlo a la tierra 13. Esta dispersión formal se refleja también en la variedad de los interlocutores que se suceden en los diferentes diálogos. El más importante y significativo es Luigi Tancillo, poeta nacido en la misma tierra de Bruno, al que éste pudo conocer en su primera juventud, y cuyos poemas admiraba hasta el punto de incorporarlos en su obra, sin molestarse demasiado en citar la procedencia de los heroicos furores es, por otro lado, la última obra que Bruno escribió durante su estancia en Inglaterra, donde pudo disfrutar, en la casa del embajador Castelnau, de una calma, relativa, es verdad, que posteriormente no volvería a encontrar. El carácter poético y el tono inflamado de los furores armonizaban a la perfección con el destinatario de la obra, Sir Philip Sidney, poeta y héroe muerto prematuramente, como años antes nuestro Garcilaso, que, por otro lado, fue amigo del poeta Luigi Tancillo, autor de la Arcadia, de la defensa de la poesía y de los poemas dedicados a Penélope Débere. Ya antes le había dedicado Bruno la expulsión de la bestia triunfante, y el filósofo napolitano formó sin duda parte del círculo de caballeros y poetas que se movía en torno a Sidney. Resulta curioso comprobar que por las mismas fechas en que Bruno escribía sus poemas de amor y sus comentarios filosóficos a dichos poemas, combinando psicología, gnoseología, misticismo y religión, en España el espíritu independiente y también reformador, aunque estrictamente católico, de Juan de la Cruz, con su cántico espiritual y su subida al Monte Carmelo, estaba labrando, paralelamente a Bruno, el monumento de sus poemas, que se cuentan entre los más bellos de la literatura española, y de sus comentarios a esos poemas, que son asimismo una de las prosas más finas que se hayan escrito sobre la experiencia mística y la psicología de los fenómenos de esa clase 14. He ahí a 2 espíritus independientes que, por los mismos años, están tejiendo, cada uno a su manera, una novedosa filosofía de la afectividad y del trance amoroso, en la que el delirio poético trata de conseguir la alianza de la reflexión razonante. El amor heroico, ¿cuáles son las aportaciones de Bruno a la tradición de los tratados de amor? Desde un punto de vista formal, la novedosa variedad temática y formal de su tratado parece deberse más a una cierta negligencia que a una intención literaria determinada. Bruno no se esfuerza en disimular las profundas suturas que en ocasiones se abren entre los diálogos, y seguramente disfrutaba de la pluralidad de perfiles y los cambios formales que presenta su obra. ¿Cómo podría supeditar un autor tan impulsivo e impetuoso como Bruno una temática de tan furioso heroísmo a la rigidez de las reglas establecidas por preceptistas? Bruno se adelanta al barroco y, aún más, al romanticismo. La diversidad y libertad formal que demuestra en De los heroicos furores no se encontrará en la historia literaria hasta la aparición de personalidades como Byron, Goethe o Espronceda. Como si quisiese justificar esta libertad formal y adelantarse a los críticos, el autor, en el comentario al primer soneto de la obra, arremete contra los preceptistas aristotélicos de su época y pone en labios del poeta Tancillo una sentencia que haría suya el más audaz de los románticos: son las reglas las que derivan de la poesía. Y por esto hay tantos géneros y especies de reglas verdaderas cuantos géneros y especies de poetas verdaderos hay. Este impulso romántico impregna también, con su idealismo heroico, la sustancia misma de la obra en su conjunto. En la epístola introductoria, Bruno declara sin ambajes el vehemente romanticismo de su intención: quiero decir que estos furores heroicos tienen un sujeto y un objeto heroicos, y por ello antes descenderán a tratar de amores vulgares y naturalescos que verse puedan delfines en los árboles de los bosques y jabalíes a los pies de las rocas marinas. En efecto, por su objeto, el amor heroico no se vincula a las especies sensibles, sino a las bellezas eternas. Por su sujeto, el amor heroico implica esfuerzos, renunciamientos y penalidades propias de un héroe. El objeto último del amor heroico es la unidad divina. En ella se volatilizan y anulan las vicisitudes de los seres, las contrariedades que entran en la condición de todas las criaturas, la engañosa multiplicidad con que se presentan las cosas. Decir unidad es lo mismo que decir esfuerzo intelectual, heroísmo cognoscitivo, pues, como dice el autor en el quinto diálogo de la primera parte, estos furores son un impulso de la razón consiguiente a la aprehensión intelectual de lo bello y lo bueno.
aunque ciertos seres privilegiados se hacen dignos, a la manera de vasijas, de recibir conocimientos divinos y se vuelven por ello capaces de proferir verdades y de realizar milagros cuya significación ignoran, Bruno estima que los héroes verdaderamente divinos y lúcidos han de buscar activamente a Dios, y que la contemplación divina que logran es consecuencia de una esforzada preparación. Con una actividad incansable, que le lleva a trascender continuamente el estado presente en el que se encuentra, el furioso heroico se propone una meta inalcanzable, se lanza a un vuelo sin fin, pero ni siquiera el fracaso cierto y forzoso que le aguarda le disuadirá de su alta empresa, pues en opinión de Bruno el fracaso en las altas empresas satisface más al espíritu que el éxito en las pequeñas y bajas. La inteligencia del furioso siempre desea conocer más de lo que Counous, y la voluntad, tomando la delantera, pues su naturaleza es también intelectual, le arrastra a horizontes cada vez más lejanos. Nunca se podrá llegar al fondo de la esencia divina, ese es el límite impuesto por el destino a la condición humana. Nunca podrá penetrar en los abismos de la realidad nouménica. Pero los frutos intelectuales que rinde el empeño de la incansable búsqueda compensan con creces al espíritu de sus trabajos. Dado el esfuerzo sobrehumano y la certeza del fracaso que aguarda a semejante esfuerzo, el furioso heroico siente su alto amor como un cruel sufrimiento, como un aguijón indestructible que le devora las entrañas y le arroja, como Acteón, en los brazos desgarradores de la muerte. Pero el ansia de la muerte es uno de los rasgos que marcan la condición del héroe de amor, puesto que a través de ella espera descubrir espacios infinitamente más amplios para proseguir su vuelo impetuoso. Abismado en los espacios infinitos, en esos espacios interiores que también conoció Heráclito, el furioso corre el peligro de muerte que sufrió Ícaro, héroe también, por cierto, de ese recóndito poeta y furioso de amor que fue Villamediana. La inteligencia y la voluntad del furioso no se contentan con menos. Como ha señalado Paul Henry Michel, los heroicos furores son más el poema del hombre que el de Dios. El hombre, en su furor, tiende hacia lo divino, pero la divinidad a la que aspira no se inclina hacia él, sino que se hurta, según las concepciones del lenguaje amoroso, la divinidad es cruel. Esta ausencia de la gracia no desalienta al cazador, sino que le estimula, a fin de cazarla, presa sublime, a poner en juego todos los recursos de su voluntad y de su intelecto. He ahí el drama, la tragedia del furioso heroico. El héroe solo quiere contar con sus propias fuerzas, con su propia razón para conquistar un objeto que está más allá de toda potencia y razón. Como quiera que sea, Bruno no desmintió con su vida ni con su muerte la hipérbole filosófica de sus heroicos furores. Diríase que compuso los emblemas amorosos de la mosca o la mariposa que van a consumirse en el fuego, o aquel otro del fénix que renace de sus cenizas, pensando en el futuro que le tenía preparado Roma como ardiente coronación de su vida de héroe y de furioso.